¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si las aves decidieran dejar de ser las criaturas hermosas del cielo para convertirse en nuestras peores pesadillas? Detrás de los plumajes vistosos y los cantos melódicos se esconde un lado oscuro del reino animal que la ciencia apenas empieza a digerir. Desde cazadores nocturnos que inspiraron monstruos folclóricos hasta especies que consumen carne podrida, ahogan a sus presas vivas o devoran huesos secos en la penumbra. Prepárate, porque hoy descendemos hasta lo más profundo del iceberg de las aves, y te aseguro que después de ver lo que se oculta en los niveles más bajos, nunca volverás a mirar el cielo de la misma manera. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes icebergs. Recuerda que te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos este interesante y turbio descenso. Estamos en el nivel 1. Casuario del Sur, Casuarius casuarius. Habitar los densos bosques tropicales del noreste de Australia, Papúa Nueva Guinea e islas adyacentes convierte al casuario del sur en un gigante de apariencia prehistórica que ostenta el título del ave más peligrosa de la Tierra. Perteneciente al grupo de las ratites, una familia evolutiva que comparte con los avestruces y los emúes, este animal no volador alcanza alturas de hasta 2 metros y pesos que superan fácilmente los 60 kilos en las hembras más grandes. Su cuerpo está cubierto por un plumaje negro y rígido similar a cabellos gruesos, el cual le otorga protección contra las espinas de la selva, mientras que su cuello exhibe una piel desnuda con intensos tonos azulados y rojizos brillantes de los que cuelgan 2 carúnculas carnosas. Sobre su cabeza se alza una estructura córnea y hueca conocida como casco, compuesta de queratina, la cual utiliza tanto para abrirse paso entre la vegetación densa como para transmitir resonancias acústicas de baja frecuencia a través de la espesura del bosque. A pesar de que su dieta básica se compone principalmente de frutos caídos en el suelo forestal, hongos, semillas y pequeños vertebrados, su anatomía oculta un mecanismo de defensa verdaderamente temible localizado en sus extremidades inferiores. Las patas del casuario son extraordinariamente musculosas y están dotadas de 3 dedos con uñas filosas, destacando la garra del dedo interno, la cual es recta, afilada y alcanza hasta 12 centímetros de longitud. Ante la menor percepción de amenaza, intromisión en su espacio o la presencia de comida no atendida, la criatura puede embestir a velocidades de hasta 50 km por hora, saltar a más de 1,5 metros de altura en el aire y descargar patadas descendentes de inmensa potencia. Estas garras actúan como verdaderas dagas biológicas, capaces de provocar laceraciones profundas, amputaciones parciales, perforar cavidades abdominales o cortar arterias vitales en cuestión de segundos. Los registros históricos y los reportes médicos documentan numerosos incidentes de violencia territorial contra seres humanos, excursionistas y animales domésticos que cruzaron su camino. Uno de los eventos fatales más documentados ocurrió en 1926 en Queensland, Australia, cuando un joven de 16 años perdió la existencia tras intentar golpear a un ejemplar con un palo, recibiendo como respuesta un impacto directo en la zona del cuello que le provocó una hemorragia irreversible. Décadas más tarde, en abril de 2019, un criador de aves exóticas de 75 años en el estado de Florida corrió el mismo destino en su propiedad, cuando cayó al suelo de manera accidental cerca de la jaula de su ejemplar en cautiverio, momento que la criatura aprovechó para infligirle heridas traumáticas de carácter letal antes de que llegaran los servicios de emergencia. El comportamiento impredecible de esta especie se acentúa de forma crítica durante la época de apareamiento y en los meses posteriores a la eclosión de los huevos. En un cambio de rol parental poco común en el reino animal, son los machos los encargados de incubar los huevos durante casi 2 meses y de criar a los polluelos de manera solitaria durante más de 1 año. Durante este período de custodia, los padres patrullan sus dominios con un celo desmedido. Ante cualquier sombra, ruido o presencia que interpreten como un riesgo para sus crías, los casuarios emiten un retumbo gutural profundo que precede a un ataque implacable, convirtiendo cualquier encuentro cercano con ellos en una experiencia de altísimo riesgo. Quebrantahuesos, Dipaetus barbatus. Domina las cumbres de las cadenas montañosas de Europa, África y Asia requiriendo adaptaciones extremas, y el quebrantahuesos se sitúa como una de las aves de presa más singulares y fascinantes de estos ecosistemas.
A diferencia de otros buitres, este imponente animal presenta una envergadura que puede superar los 3 metros de longitud, una cola en forma de cuña y una cabeza cubierta de plumas que rompe con la calvicie tradicional de las aves carroñeras. Su rostro ostenta un antifaz negro que se extiende hasta formar una peculiar barba de cerdas oscuras bajo el pico, pero su rasgo facial más sobrecogedor es su mirada. Los ojos están rodeados por un anillo esclerótico de un color rojo carmesí intenso que se dilata de forma violenta cuando la criatura experimenta excitación o ira, otorgándole un aspecto profundamente intimidante. Su especialización alimenticia lo convierte en un organismo único dentro de los vertebrados, ya que cerca del 90% de su dieta se compone exclusivamente de restos óseos de mamíferos muertos. Para aprovechar un recurso que otros animales descartan, el quebrantahuesos utiliza una técnica aprendida y perfeccionada a lo largo de años de práctica. Cuando localiza un hueso demasiado grande para ser ingerido de un solo bocado, lo toma firmemente con sus garras, eleva el vuelo hasta alcanzar alturas de entre 30 y 100 metros sobre laderas rocosas específicas, conocidas como rompederos, y lo deja caer en picado. El impacto contra las piedras fractura las piezas en fragmentos más pequeños y expone el tuétano interior, rico en grasas y nutrientes, permitiéndole tragar esquirlas de hasta 30 centímetros de largo gracias a un estómago que produce jugos gástricos de extrema acidez capaces de disolver el material calcáreo en pocas horas. Además de su siniestra dieta, el aspecto exterior del quebrantahuesos guarda un comportamiento casi ritual relacionado con la tinción de su plumaje. Las plumas de su pecho y cuello son naturalmente blancas, pero lucen un llamativo color anaranjado o rojizo debido a que el ave busca activamente fuentes de agua rica en óxidos de hierro para bañarse y frotar su cuerpo contra el barro cargado de minerales. Se teoriza que este tinte ferruginoso actúa como un símbolo de estatus o dominancia territorial ante otros congéneres, o bien como una capa protectora con propiedades bactericidas para mantener sus plumas libres de parásitos en las alturas alpinas. Los mitos y el folclore histórico también han contribuido a alimentar su halo de leyenda y peligro ante los ojos del ser humano. En la antigua Grecia, la tradición popular atribuyó a esta criatura la trágica partida del dramaturgo Esquilo en el siglo V antes de nuestra era, afirmando que un gran rapaz confundió la calva del pensador con una roca y dejó caer una tortuga sobre su cabeza para romper el caparazón, quitándole la vida de forma instantánea. Aunque en siglos pasados los pastores lo perseguían por el falso mito de que cazaba ovejas o raptaba niños, hoy se reconoce su valor ecológico fundamental como el último eslabón en la cadena de descomposición de las montañas. Pájaro estaca o potoo, Nyctibius griseus. Camuflarse a la vista de todos en los bosques tropicales de Centro y Sudamérica es la estrategia de supervivencia definitiva del pájaro estaca, también conocido popularmente como potoo urutaru. Durante las horas del día, este organismo nocturno permanece completamente inmóvil sobre tocones o ramas secas de los árboles, adoptando una postura erguida con la cabeza apuntando hacia el cielo. Su plumaje, compuesto por una intrincada mezcla de tonos grises, marrones, negros y cremas, imita a la perfección la textura y los patrones de la corteza arbolada y la madera en descomposición, volviéndolo prácticamente invisible para los depredadores y observadores casuales incluso a escasa distancia. A pesar de mantener los ojos casi cerrados mientras descansa bajo la luz solar, la anatomía del potoo alberga una adaptación visual verdaderamente inusual. Sus párpados cuentan con pequeñas hendiduras o cortes estratégicos que le permiten monitorear su entorno y detectar cualquier movimiento sin necesidad de abrir completamente las órbitas, evitando así revelar sus brillantes iris. Al caer la noche y desplegar su actividad, el ave abre de par en par sus desproporcionados ojos amarillos o anaranjados, diseñados para captar la más mínima cantidad de luz estelar. Su rostro oculta además una abertura bucal grotescamente ancha que se extiende de oreja a oreja, una estructura anatómica que utiliza como una red aérea para engullir escarabajos, polillas y otros insectos voladores en pleno vuelo durante las penumbras. El rasgo que más ha alimentado el folclore y las supersticiones en las zonas rurales donde habita es su estremecedora vocalización nocturna. Al romper el silencio de la selva, el potoo emite una serie de notas descendentes y melancólicas que se asemejan de manera escalofriante a un lamento o un llanto humano cargado de pena.
En diversas comunidades nativas y rurales, este canto ha dado origen a tristes leyendas sobre almas en pena o niños perdidos en la espesura del bosque que lloran desconsoladamente buscando a sus seres queridos, otorgándole a la criatura un halo de misterio que infunde temor y respeto en quien escucha su llamada en la oscuridad. Esta combinación de camuflaje pasivo absoluto, proporciones faciales exageradas y llamadas lastimeras convierte al Uruk-hai en un habitante singular de las selvas americanas. Aunque su comportamiento es completamente inofensivo para los seres humanos, la experiencia de encontrarse cara a cara en medio de la noche con sus inmensos ojos reflejando la luz de las linternas y presenciar cómo abre su desmesurada boca suele dejar una impresión imborrable y profundamente perturbadora en los viajeros y habitantes locales. Alcaudón real, Lanius excubitor. Ocultar una naturaleza implacable bajo la apariencia inofensiva de un pequeño pájaro cantor es la especialidad del alcaudón real, una especie distribuida en amplias regiones del hemisferio norte que ha sido apodada con justa razón como el ave carnicera. A pesar de pertenecer al orden de los paseriformes y no contar con las poderosas garras curvadas de los grandes rapaces, esta criatura posee un comportamiento depredador y una técnica de caza verdaderamente macabra que la distingue de cualquier otra ave de su tamaño. Su anatomía compensa la falta de fuerza en las patas con un pico robusto y ganchudo que exhibe una pequeña muesca lateral conocida como diente de alcaudón, diseñada por la naturaleza para romper el cuello de sus presas mediante una rápida torsión. El alcaudón acecha desde posaderos elevados y se lanza en picado sobre una amplia variedad de víctimas que incluye insectos grandes, lagartijas, pequeños roedores e incluso otros pájaros cantores de dimensiones similares a las suyas. Una vez capturada la presa, el animal ejecuta un hábito único. Ante la imposibilidad de sostener el alimento con sus patas para despedazarlo, traslada a la víctima hacia un arbusto con espinas afiladas, ramas puntiagudas o alambres de púas instalados por el ser humano. Allí, utilizando su fuerza, el alcaudón empala el cuerpo inerte o agonizante del animal contra las espinas, fijándolo firmemente para poder descuartizarlo con facilidad utilizando su pico. Esta práctica no solo responde a una necesidad inmediata de alimentación, sino que funciona también como la creación de una despensa al aire libre. El ave crea despensas colgantes donde almacena múltiples presas empaladas para consumirlas durante los días de escasez o para impresionar a las hembras durante la época de apareamiento, mostrando la abundancia de su territorio. Este comportamiento guarda además un propósito funcional aún más oscuro relacionado con la neutralización de toxinas. En el caso de presas que contienen sustancias químicas defensivas o venenos desagradables, como ciertos saltamontes o lubricantes corporales de anfibios, el alcaudón las deja empaladas durante varios días en las espinas. Al exponer el cuerpo al sol y al viento, permite que las toxinas se degraden de manera natural antes de proceder a devorarlo de forma segura, consolidando una estrategia de supervivencia tan metódica como inquietante. Kagu, Rhinochetus jubatus. Habitar de manera casi exclusiva el suelo del sotobosque en la remota isla de Nueva Caledonia convierte al kagu en una criatura sumamente extraña dentro del mundo de las aves. Esta especie endémica, que no cuenta con parientes cercanos vivos y constituye una familia taxonómica única, se caracteriza por presentar un plumaje de un tono gris ceniza brillante, patas y pico de un color rojo intenso, y una cresta alargada en la cabeza que despliega cuando se siente amenazada o intenta delimitar su territorio. A pesar de contar con alas completamente formadas, ha perdido casi por completo la capacidad de sostener un vuelo prolongado, limitándose a desplazarse dando grandes zancadas por el terreno forestal o utilizando sus alas para descender suavemente desde las ramas bajas. Su anatomía oculta una adaptación anatómica verdaderamente inusual conocida como cornutus nasales, consistente en dos placas o solapas de piel abisagradas que cubren por completo sus fosas nasales. Esta estructura única funciona como un filtro protector cuando la criatura hunde violentamente su largo pico en la tierra húmeda, las hojas secas y el mantillo en busca de su alimento diario, compuesto por gusanos, caracoles y pequeños invertebrados. Gracias a este mecanismo de cobertura, el kagu puede hurgar a gran profundidad sin que el barro o las partículas de polvo obstruyan sus vías respiratorias, permitiéndole cazar de manera ininterrumpida en el suelo forestal. El rasgo que más suele desconcertar a los expedicionarios e investigadores que se adentran en su hábitat natural es su impactante repertorio vocal.
Al romper la tranquilidad del amanecer o sentirse acorralado por una amenaza, el kagu no emite trinos o cantos convencionales, sino una serie de ladridos secos, ásperos y estridentes que se asemejan de forma sobrecogedora al gruñido o ladrido de un perro rabioso. Esta potente llamada puede escucharse a más de 1 kilómetro de distancia a través de la densa vegetación tropical, produciendo una sensación de inquietud en quienes no esperan escuchar el sonido de un canino enfurecido proveniente de un ave en la penumbra del bosque. A esta peculiaridad sonora se suma un comportamiento defensivo bastante dramático cuando se enfrenta a potenciales intrusos o competidores dentro de su espacio. El animal abre de par en par sus alas para exhibir un patrón oculto de franjas blancas y negras, eriza por completo la cresta de su cabeza y realiza una especie de danza circular mientras emite siseos y chasquidos con el pico. Aunque hoy en día es una especie en peligro debido a la destrucción de su hábitat y la introducción de depredadores invasores, el kagu permanece como uno de los enigmas evolutivos más fascinantes y perturbadores que habitan los ecosistemas insulares del Pacífico. Estamos en el nivel 2. Pitohui con capucha, Pitohui di Crows. Ocultar un veneno mortífero en el propio plumaje es la estrategia de supervivencia más extraordinaria del pitohui con capucha, un ave paseriforme nativa de los bosques húmedos de Nueva Guinea. Presenta un contraste cromático vistoso en su cuerpo, combinando un negro azabache en la cabeza, alas y cola con un llamativo color naranja ladrillo en el pecho y la espalda. Sin embargo, detrás de esta llamativa apariencia se esconde una particularidad biológica que desconcertó a la ciencia hasta principios de la década de 1990. Es una de las rarísimas aves venenosas conocidas en todo el planeta. Su organismo no sintetiza el veneno por sí mismo, sino que lo adquiere de forma secundaria mediante la ingesta continuada de pequeños escarabajos del género Coreisin, los cuales forman parte habitual de su dieta forestal. Estos insectos contienen elevadas concentraciones de batracotoxina, un alcaloide neurotóxico sumamente potente que el ave logra absorber y metabolizar sin sufrir daños en sus propios órganos. La toxina se distribuye posteriormente a través del torrente sanguíneo hasta acumularse en concentraciones considerables dentro de sus tejidos, la piel y, muy especialmente, en el raquis de las plumas que cubren su vientre y pecho. El contacto directo con este animal produce efectos inmediatos en los receptores nerviosos de cualquier criatura que intente manipularlo o atacarlo. En seres humanos, tocar las plumas o la piel del pitohui genera un intenso ardor, adormecimiento de las manos y entumecimiento en los labios o la boca si se lleva las manos al rostro tras el contacto. En dosis elevadas o en depredadores de menor tamaño, la batracotoxina bloquea los canales de sodio en las membranas celulares, interrumpiendo las señales electromagnéticas hacia los músculos y el corazón, lo que puede desencadenar parálisis muscular grave, convulsiones y la interrupción definitiva de las funciones respiratorias o cardíacas. Las poblaciones autóctonas de Nueva Guinea conocen desde hace siglos esta condición particular y suelen llamar al pitohui ave basura, debido a que su carne despide un olor desagradable durante la cocción y resulta altamente tóxica al consumo si no se retira la piel por completo mediante técnicas específicas. Esta formidable barrera de defensa química no solo protege al ave de serpientes, rapaces y mamíferos arbóreos, sino que también impregnan los huevos y la estructura del nido para disuadir a los parásitos y pequeños depredadores que intentan aproximarse a sus crías. Pinzón vampiro, Geospisa difficilis septentrionalis. Desarrollar una fascinación por el fluido vital de otras especies es el rasgo que transforma al pinzón vampiro en uno de los habitantes más inquietantes del archipiélago de las Galápagos. Esta pequeña subespecie, restringida casi en su totalidad a las remotas y áridas islas de Wolf y Darwin, pertenece a la célebre familia de los pinzones de Darwin. A simple vista aparenta ser un pájaro cantor inofensivo, de tamaño reducido y plumaje en tonos oscuros o amarronados, pero su comportamiento alimentario rompe de forma drástica con las costumbres granívoras e insectívoras de sus parientes cercanos. En el entorno árido y desértico de estas islas, donde el agua dulce y las semillas escasean de manera prolongada durante las estaciones secas, esta ave ha desarrollado una técnica de supervivencia verdaderamente hematófaga. El pinzón utiliza su pico alargado y afilado para posarse sobre la espalda o la cola de aves marinas de mucho mayor tamaño, principalmente piqueros de patas azules y piqueros de nazca.
Una vez instalado sobre la víctima, picotea con insistencia y precisión la base de las plumas de vuelo hasta abrir heridas en la piel, de las cuales brota el plasma fresco que el pinzón consume directamente para hidratarse y nutrirse en medio de la aridez. Lo que resulta más desconcertante para los biólogos y observadores de campo es la aparente apatía de los piqueros ante este ataque sistemático. A pesar de sentir las perforaciones constantes en la piel, las aves marinas aguantan la agresión con una pasividad sorprendente, realizando apenas breves movimientos con la cabeza sin llegar a ahuyentar o atacar a los pequeños intrusos. Se teoriza que este comportamiento evolucionó a partir de una relación mutualista ancestral, en la que los pinzones limpiaban de parásitos y garrapatas el plumaje de los piqueros, transición que derivó progresivamente en una explotación sanguínea directa cuando los recursos del entorno se volvieron extremadamente escasos. Esta dieta de color carmesino se limita al cuerpo de los ejemplares adultos de las colonias. Cuando la temporada de nidificación inicia, los pinzones vampiro muestran una faceta aún más despiadada al acechar los nidos desatendidos de las aves marinas, donde empujan los huevos contra las rocas hasta fracturar el cascarón para consumir tanto la yema como el embrión en desarrollo. Esta combinación de adaptaciones les permite florecer en uno de los ecosistemas más hostiles del Pacífico, consolidando una reputación como uno de los parásitos aviares más fascinantes del reino animal. Indicador mayor, indicator. Ejecutar un exterminio metódico desde las primeras horas de vida es la trágica realidad que define al indicador mayor, una especie de ave nativa del África subsahariana. Aunque este animal es mundialmente conocido por su asombrosa capacidad de guiar a los seres humanos y a los tejones meleros hacia las colmenas de abejas para alimentarse de la cera restante, su ciclo reproductivo esconde una de las facetas más oscuras del parasitismo de cría en la naturaleza. Al carecer del instinto para construir nidos o incubar sus propios huevos, la hembra del indicador mayor busca cavidades en los árboles, donde habitan especies de aves que anidan en túneles o agujeros, como los abejarucos y los barbudos. Aprovechando un momento de descuido de los propietarios, la hembra accede al interior, perfora algunos de los huevos residentes para inutilizarlos y deposita el suyo, el cual posee una cáscara más gruesa y requiere un tiempo de incubación ligeramente menor, garantizando que el intruso sea el primero en ver la luz. El verdadero horror biológico comienza cuando el polluelo del indicador mayor eclosiona en la penumbra del nido. La cría nace completamente ciega y sin plumas, pero su anatomía presenta una modificación letal. La punta de sus mandíbulas superior e inferior termina en unos ganchos óseos afilados y curvados hacia adentro. Guiado únicamente por el tacto y el instinto, el recién nacido comienza a morder y sacudir frenéticamente a las demás crías, que eclosionan a su lado a los huevos aún intactos, utilizando sus ganchos para perforar la piel y cortar los cuellos de sus hermanos adoptivos, hasta privarlos de la vida uno a uno. Este proceso de eliminación sistemática asegura que el joven parásito se convierta en el único superviviente dentro del nido, monopolizando toda la comida y la atención que los padres adoptivos llevan de forma ininterrumpida. Transcurridas unas 2 semanas, cuando el intruso ha crecido lo suficiente y empieza a desarrollar sus primeras plumas, los ganchos afilados de su pico se reabsorben y desaparecen por completo, dejando al descubierto una estructura ósea normal para el resto de su vida adulta. Carabo común, Street Saluco. Vigilar en el silencio absoluto de la noche los bosques y parques urbanos de Eurasia convierte al cárabo común en un cazador aéreo de una efectividad aterradora. Esta rapaz nocturna de tamaño mediano presenta un plumaje denso con tonalidades que varían entre el pardo rojizo y el gris ceniza, lo que le otorga un camuflaje idóneo entre la vegetación. Su cabeza redonda carece de penachos auriculares y está dominada por un disco facial cóncavo que canaliza el más mínimo sonido hacia sus oídos asimétricos, mientras que sus alas están bordeadas con plumas especiales de bordes deshilachados que disipan la turbulencia del aire, permitiéndole desplazarse en un vuelo completamente inaudible para sus presas e intrusos. A pesar de que su dieta habitual se compone de pequeños roedores, anfibios e insectos, esta especie ha ganado una reputación sombría entre los ornitólogos y exploradores debido a la ferocidad con la que defiende su territorio y su nido. Cuando incuba sus huevos o protege a sus crías recién eclosionadas en las oquedades de los árboles, la hembra no duda en lanzarse a gran velocidad contra cualquier figura que considere una amenaza, incluidos los seres humanos.
Apoyándose en la penumbra y en la capacidad de aproximarse sin emitir un solo ruido, el ave ejecuta picados directos dirigidos hacia la parte más vulnerable del objetivo, la cabeza y el rostro. Los impactos se realizan con garras extraordinariamente afiladas y musculosas, capaces de ejercer una presión desmedida en cuestión de milisegundos. Esta estrategia de defensa ha ocasionado múltiples incidentes documentados a lo largo de los años, donde fotógrafos de naturaleza, investigadores y transeúntes han sufrido laceraciones severas en el cuero cabelludo, la pérdida de tejido facial y, en los casos más graves, la perforación de los globos oculares, provocando ceguera permanente a las víctimas antes de que éstas puedan siquiera percatarse de la presencia de la rapaz en las alturas. Uno de los casos más célebres y trágicos en la historia de la ornitología ocurrió a mediados del siglo pasado con el reconocido fotógrafo británico Eric Hoskin. Al intentar aproximarse al nido de un cárabo común para registrar imágenes de la especie, el animal descendió de manera imprevista desde la copa de un árbol y le clavó una de sus garras directamente en el ojo izquierdo, lesión que derivó en la extirpación del órgano. Este incidente no solo inmortalizó la agresividad incondicional de la rapaz, sino que sirvió como un recordatorio permanente del peligro que representa violar el perímetro de esta criatura durante su etapa reproductiva. Urutau grande o potoo gigante, Nyctibius grandis. Dominar la cima del dosel en los bosques tropicales desde el sur de México hasta el norte de Argentina convierte al urutau grande en una presencia imponente y fantasmal dentro del reino nocturno. Siendo el miembro de mayor tamaño de la familia Nyctibiidae, este animal alcanza una longitud superior a los 50 centímetros y una envergadura que supera el metro de ancho, luciendo un plumaje amarronado con finas franjas e intrincados patrones que emulan de forma impecable la corteza de las ramas más elevadas. Durante las horas de luz solar, permanece inmóvil en una postura erguida que hace imposible distinguirlo de la madera seca, pasando desapercibido ante la mirada de cualquier observador. A pesar de mantener una aparente somnolencia durante el día, la anatomía de esta especie oculta adaptaciones sensoriales sumamente avanzadas para el monitoreo del entorno. Sus párpados superiores e inferiores presentan dos pequeñas hendiduras o aberturas estratégicas en el borde, las cuales funcionan como visores en miniatura que le permiten al ave seguir los movimientos de potenciales amenazas sin necesidad de abrir las órbitas ni alterar su postura inmóvil. Al caer la noche, desvela sus desproporcionados ojos amarillos, cuyas pupilas se dilatan hasta cubrir casi la totalidad del globo ocular para captar la escasa luz de la luna y las estrellas. El rasgo físico más impactante del urutau grande es la arquitectura de su cabeza, la cual esconde una hendidura bucal tan ancha que se extiende de oreja a oreja. Esta enorme cavidad está revestida por tejidos de tonos oscuros y carece de dientes, pero funciona como una red gigante cuando se despliega en pleno vuelo para atrapar murciélagos, escarabajos de gran tamaño y pequeños pájaros dormidos que son engullidos de un solo bocado. La vista de esta criatura abriendo de par en par su boca desmesurada en medio de la penumbra produce un efecto visual profundamente estrafalario e inquietante. El folclore que rodea a esta especie se encuentra alimentado por su particular repertorio sonoro, el cual contrasta con el lamento melancólico de su pariente menor. En lugar de notas descendentes, el potoo gigante emite un gemido gutural, profundo y sordo que resuena en la distancia como un gruñido ahogado o un resoplido proveniente de la espesura de la selva. Escuchar esta llamada reverberar a través de la copa de los árboles durante las madrugadas ha dado origen a incontables relatos sobre espíritus guardianes del bosque y criaturas de la noche en las tradiciones locales. Estamos en el nivel 3. Picozapato, Baleniceps rex. Erigirse inmóvil entre los densos pantanos y humedales del este de África convierte al picozapato en una figura que parece haber escapado de la época de los dinosaurios. Esta impresionante ave, que alcanza alturas superiores al 1,5 metros y una envergadura que ronda los 2,5 metros, luce un denso plumaje de color gris azulado y una mirada penetrante fijada hacia el frente gracias a la posición frontal de sus ojos. Esta particularidad visual le otorga una visión binocular excepcional para medir distancias en el agua, pero también le confiere un rostro frío, severo e inexpresivo que resulta profundamente intimidante para cualquier observador. Su rasgo más distintivo y aterrador es su gigantesco pico, la tercera estructura bucal de mayor tamaño entre las aves del planeta, cuya forma recuerda a un pesado fueco de madera.
Esta herramienta biológica no solo es masiva, sino extremadamente letal. Los bordes de ambas mandíbulas son tan afilados como cuchillas y culminan en un gancho curvo y duro en la punta. Durante la caza, el pico zapato permanece petrificado durante horas hasta que detecta una presa, momento en el que se desploma violentamente hacia adelante en una maniobra conocida como colapso. Con este movimiento abrumador atrapa peces, anguilas, serpientes e incluso crías de cocodrilo, utilizando los bordes de su pico para cercenar, mutilar o decapitar a la víctima al instante antes de tragársela entera. A su inquietante apariencia física se le suma un comportamiento acústico que evoca escenarios de conflicto. Al carecer de cuerdas vocales desarrolladas, la criatura utiliza la fuerza de su cuello para chocar las dos partes de su pico masivo a gran velocidad en un proceso llamado castañeteo. El sonido resultante es una ráfaga hueca, resonante y potente que imita de forma idéntica el fuego continuo de una ametralladora heavy. Este retumbo seco resuena a cientos de metros a través de los pantanos de Uganda y Sudán del Sur, siendo utilizado tanto para saludar a su pareja en el nido como para advertir a rivales sobre la presencia de un depredador dominante en la zona. Esta naturaleza implacable se refleja de igual manera en su dinámica familiar durante la crianza de sus polluelos. Cuando la hembra pone los huevos, el segundo funciona únicamente como una reserva biológica en caso de que el primero falle. Si ambos eclosionan, el polluelo más fuerte y grande ataca, picotea y expulsa del nido al hermano más débil en presencia de los padres, quienes ignoran por completo a la cría relegada y concentran toda la comida y el agua en el sobreviviente, dejando que el segundo perezca lentamente sin mostrar el más mínimo indicio de empatía. Huatzin, Ovistocomus huatzin. Prosperar en los densos bosques inundados de las cuencas del Amazonas y el Orinoco convierte al Huatzin en una de las criaturas más extravagantes y enigmáticas del reino aviar. Esta especie de tamaño medio, caracterizada por un plumaje de tonos pardo amarillentos, un rostro desnudo de piel azul brillante y una aparatosa cresta desgreñada en la cabeza, ostenta el apodo de fósil viviente debido a que su linaje evolutivo se separó de otras aves hace decenas de millones de años, sin que existan parientes cercanos vivos en la actualidad. El rasgo más insólito y aterrador de su biología se manifiesta durante la etapa de cría en sus polluelos. Los pequeños huatzines nacen con dos garras bien desarrolladas y funcionales situadas en las articulaciones de sus alas, una característica anatómica que evoca directamente a terópodos extintos como el Archaeopteryx. Cuando un depredador como una serpiente o un ave rapaz intenta atacar el nido, las crías se arrojan sin dudarlo a los ríos o arroyos que corren debajo de los árboles. Tras nadar bajo el agua para alejarse del peligro, utilizan estas garras aladas y sus patas para escalar de vuelta por los troncos y ramas hasta regresar a la seguridad del nido, perdiendo estas estructuras rudimentarias a medida que alcanzan la madurez. A esta habilidad única se le suma una adaptación digestiva sin parangón entre las aves. Es el único organismo aviar con un sistema de fermentación en el buche comparable al de los rumiantes. Su dieta se compone exclusivamente de hojas, flores y frutos que son procesados en un buche gigantesco mediante bacterias y microorganismos anaeróbicos. Este proceso de descomposición vegetal resulta tan lento y pesado que le resta capacidad muscular para el vuelo, pero además provoca que el ave despida de manera constante un penetrante y desagradable olor a estiércol bovino o vegetación podrida, razón por la cual ha sido bautizada popularmente en muchas regiones sudamericanas como el ave apestosa. Esta fétida fragancia, sumada a la mala calidad de su carne, debido al sabor amargo de las hojas fermentadas, ha funcionado históricamente como una barrera de protección natural contra la caza por parte del ser humano. Torpe en el aire y prefiriendo desplazarse mediante brincos entre la vegetación húmeda, el huatzin permanece como un testimonio viviente de la evolución, donde el mal olor y garras prehistóricas se combinan para garantizar su supervivencia en el corazón de la selva. Avestruz de cuello rojo, Strutio camelus camelus. Recorrer las áridas extensiones del Sahel y las zonas semidesérticas del norte de África convierte al avestruz de cuello rojo en el gigante indiscutible entre todas las aves existentes en la actualidad. Esta subespecie representa la variante más grande y pesada del avestruz africano, alcanzando alturas que superan con facilidad los 2,5 metros y pesos que bordean los 150 kilos.
Su anatomía se distingue por el intenso color rosado o rojizo que adquiere la piel de su largo cuello y patas durante la época de celo, además de un temperamento notablemente más impredecible y agresivo que el de sus congéneres de otras regiones del continente. Su imponente envergadura corporal viene acompañada de una fuerza física descomunal concentrada en sus extremidades inferiores. Al carecer de la capacidad de volar, sus patas han evolucionado para convertirse en auténticas armas de impacto, sustentadas por una masa muscular masiva que le permite correr a velocidades superiores a los 70 km por hora de forma sostenida. Cada pata cuenta con solo 2 dedos, destacando el principal por exhibir una garra gruesa, recta y afilada de hasta 10 centímetros de longitud, cuya consistencia se asemeja a la de un cincel de acero diseñado para concentrar toda la energía cinética en un único punto. Ante la presencia de intrusos o al defender sus vastos territorios, esta criatura no suele retirarse, sino que planta cara utilizando un estilo de combate frontal y devastador. La patada del avestruz de cuello rojo no se ejecuta hacia atrás, sino mediante potentes estocadas hacia adelante y hacia abajo impulsadas por el peso de todo su cuerpo. Impactos de esta naturaleza generan presiones capaces de fracturar las costillas de grandes mamíferos, partir espinas dorsales, destrozar el cráneo de grandes depredadores como los leones o provocar mutilaciones e infligir heridas fatales de forma instantánea a cualquier ser humano que se cruce en su trayectoria. Durante el período de incubación y custodia de los nidos en el suelo, el macho dominante vigila el horizonte con una visión excepcional que le permite detectar amenazas a kilómetros de distancia. Si un vehículo, un animal silvestre o un caminante se aproxima a su perímetro, el avestruz de cuello rojo emite una serie de bramidos profundos y siseos antes de lanzarse en una carrera frenética hacia el objetivo. La combinación de su velocidad insuperable, su altura sobrecogedora y el peligro latente de sus garras convierte cualquier aproximación a esta especie en una situación de extremo riesgo en la sabana. Cormorán de las Galápagos, Nanopterum harrisi. Evolucionar en el aislamiento extremo de las islas Isabela y Fernandina en el archipiélago de las Galápagos convirtió al cormorán de las Galápagos en un testimonio radical de las presiones adaptativas de la naturaleza. A diferencia de todos los demás miembros de la familia Phalacrocoracidae repartidos por el mundo, esta especie ostenta la singular condición de ser la única entre los cormoranes que perdió de forma definitiva la capacidad de remontar el vuelo. Alcanza un tamaño considerable, superando con frecuencia los 4 kilos de peso, lo que la convierte en el cormorán más pesado del planeta, pero es su morfología corporal la que provoca una impresión insólita a primera vista. Sus alas han sufrido un proceso de reducción evolutiva drástica, quedando atrofiadas hasta alcanzar apenas un tercio del tamaño que necesitarían para sostener su cuerpo en el aire. Estas extremidades lucen un aspecto encogido, desgreñado y casi esquelético, con plumas suaves que parecen harapos marchitos pegados a los costados de su cuerpo. Al carecer de depredadores terrestres nativos en sus frágiles islas y contar con una abundante fuente de alimento en las frías corrientes marinas que bañan las costas, la necesidad de volar desapareció por completo, permitiéndole invertir toda su energía biológica en el desarrollo de una masa muscular masiva en el torso y las extremidades inferiores. Para desenvolverse en el agua, la criatura utiliza sus potentes patas palmeadas para impulsarse a gran velocidad hacia las profundidades, donde caza pulpos, anguilas y peces de fondo entre las grietas rocosas. Sin embargo, su plumaje no es impermeable, por lo que tras salir del mar debe posarse sobre las rocas volcánicas para extender sus diminutas alas atrofiadas al sol y secarse. Esta estampa, donde despliega unas alas inutilizables de apariencia marchita mientras fija su mirada con unos ojos de un color azul turquesa o verde turquesa penetrante e hipnótico, genera un contraste estético profundo que impacta a quienes observan a la criatura en las orillas volcánicas. Esta criatura permanece confinada a una estrecha franja costera de apenas unos cientos de kilómetros, siendo incapaz de migrar o desplazarse a otras islas por vía aérea si las condiciones ambientales se vuelven desfavorables. Eventos climáticos extremos como el Niño, que reducen drásticamente la disponibilidad de alimento en el océano, han puesto a la especie al borde de la extinción en múltiples ocasiones, dejando al descubierto la extrema vulnerabilidad de un animal que cambió la libertad del cielo por el dominio de las profundidades marinas. Petrel gigante del sur, Macronectes giganteus.
Surcar las gélidas y violentas aguas del océano Antártico convierte al petrel gigante del sur en una figura imponente que infunde respeto tanto a otras especies marinas como a los navegantes. Este gigante de los mares ostenta una envergadura que alcanza los 2,5 metros de longitud, acompañado de un cuerpo robusto de tonalidades pardas u oscuras y un pico amarillento masivo, extremadamente fuerte, cubierto por placas córneas y dotado de un gancho afilado en la punta. Históricamente, las tripulaciones de barcos balleneros y pesqueros lo bautizaron como el buitre del océano, un apelativo que hace justicia a sus hábitos necrófagos y a su insaciable apetito por la materia orgánica en descomposición. Poseer un sentido del olfato excepcionalmente desarrollado, una rareza entre las aves, le permite a esta especie rastrear cadáveres de cetáceos, focas y pingüinos flotando en la superficie del agua o varados en las orillas heladas a decenas de kilómetros de distancia. Cuando una fuente de comida aparece, docenas de estos ejemplares se congregan en frenesís alimentarios sumamente violentos, sumergiendo sus cabezas y cuellos dentro de los cuerpos en descomposición hasta quedar completamente empapados de vísceras y sangre, luciendo un aspecto escalofriante. Su dominancia en el suelo es tal que desplaza sin contemplaciones a otras aves carroñeras más pequeñas mediante agresivos aleteos y ataques directos con el pico. Lejos de limitarse a consumir restos inanimados, el petrel gigante del sur demuestra una faceta depredadora cruel y metódica cuando caza presas vivas. Su víctima preferida suele ser otras aves marinas de menor tamaño, como polluelos de pingüino o patos petreles, a las que acecha en el agua. Utilizando su gran peso corporal y la envergadura de sus alas, la criatura se abalanza sobre la víctima, sujetándola con fuerza contra la superficie del océano e infligiéndole mordiscos continuos mientras la mantiene sumergida hasta privarla de la respiración. Una vez que la presa ha perdido la vida por ahogamiento, procede a despedazarla y consumirla en el sitio. Su comportamiento defensivo ante la presencia de intrusos o amenazas cerca de sus sitios de nidificación resulta de igual manera repelente para cualquier atacante. Cuando se siente acorralado o percibe un riesgo para sus huevos, el petrel produce en su estómago un aceite graso y fétido compuesto por lípidos digestivos, el cual regurgita y proyecta con enorme precisión hacia el rostro de su agresor a más de 1 metro de distancia. Este fluido no solo despide un olor nauseabundo que persiste durante semanas, sino que al impregnar las plumas de otras aves destruye su capa de impermeabilidad, provocando que mueran por hipotermia al entrar al agua fría. Estamos en el nivel 4. Águila de Haast, Hieraetus mori. Dominar las alturas de la isla sur de Nueva Zelanda hasta su desaparición en el siglo XV convirtió al águila de Haast en la ave de presa más grande y poderosa de la que se tenga registro en la historia reciente de la Tierra. Este coloso del aire alcanzaba un peso estimado de hasta 15 kilos y ostentaba una envergadura de 3 metros, aunque sus alas eran proporcionalmente más cortas en comparación con su cuerpo masivo, una adaptación anatómica pensada para maniobrar a gran velocidad entre los densos bosques de la región. Su fuerza no residía únicamente en su envergadura, sino en una estructura ósea sumamente robusta y una musculatura en las extremidades inferiores que superaba drásticamente a la de cualquier rapaz contemporánea. Su principal método de caza se basaba en ataques por emboscada desde posaderos elevados, lanzándose en picado contra sus víctimas a velocidades que rondaban los 80 km por hora. Sus patas estaban dotadas de garras colosales de hasta 9 centímetros de longitud, comparables en tamaño y resistencia a las garras de un tigre, impulsadas por un pico pesado y ganchudo capaz de perforar hueso. La energía cinética del impacto, sumada a la presión de sus garras, le permitía derribar y privar de la existencia de un solo golpe a los moas, aves gigantes no voladoras de hasta 250 kilos de peso que constituían la base de su alimentación diaria. La presencia de un depredador aéreo de tales dimensiones dejó una huella imborrable en la tradición oral de los primeros pobladores humanos de Nueva Zelanda, el pueblo maorí. En sus historias folclóricas y canciones ancestrales, la criatura quedó inmortalizada bajo el nombre de Pouka Ojokioi, una temible ave legendaria que descendía silenciosamente desde las cumbres de las montañas para capturar y llevarse entre sus garras a personas desprotegidas, especialmente a los niños pequeños, para devorarlos en sus inaccesibles nidos situados en los riscos. La llegada del ser humano al archipiélago desencadenó una rápida transformación del ecosistema que marcó el destino trágico de esta especie. La sobrecaza intensiva del moa por parte de las poblaciones locales redujo de manera drástica las fuentes de alimento de la rapaz en cuestión de pocas décadas.
Al no contar con presas de gran tamaño para sostener su demanda calórica, el águila de Aast se vio empujada inexorablemente hacia la extinción, dejando tras de sí únicamente los relatos de terror de los maoríes y un registro fósil que atestigua la existencia de un cazador temible en las cumbres del Pacífico. Torco el cuello rojo, Jinx ruficolis. Engañar a sus posibles atacantes mediante una simulación reptiliana es la asombrosa estrategia de supervivencia del torcol cuello rojo, una especie de pájaro carpintero poco convencional distribuida por diversas regiones del África subsahariana. A diferencia de sus parientes más conocidos, este animal carece de la capacidad para perforar la madera dura de los árboles debido a un pico más corto y débil, por lo que pasa gran parte de su tiempo en el suelo buscando hormigas y termitas o reutilizando cavidades abandonadas por otras aves para establecer su nido. Su plumaje, compuesto por tonos grises, marrones y rojizos que mimetizan la apariencia de la corteza seca, le brinda una primera línea de defensa pasiva, pero es su comportamiento de alerta activa el que resulta verdaderamente insólito. Cuando la criatura se siente acorralada en el interior de su cavidad o percibe la aproximación inminente de un depredador, despliega una reacción defensiva conocida como mimetismo de amenaza. El torcol eriza las plumas de la cabeza, expande los ojos y comienza a contorsionar el cuello y la cabeza en ángulos imposibles de casi 180 grados, realizando movimientos sinuosos, lentos y rítmicos que imitan de forma impecable el bamboleo de una serpiente venenosa lista para atacar. Este despliegue visual se acompaña de un siseo estridente y sostenido que emite desde la garganta, recreando la ilusión auditiva de un reptil enfurecido en la penumbra del árbol. Esta puesta en escena aprovecha el temor instintivo hacia las serpientes que comparten la mayoría de los mamíferos, aves rapaces y primates que buscan saquear nidos en el bosque. Al asomarse a la cavidad del árbol y encontrarse con una cabeza que se retuerce de forma grotesca acompañada de siseos amenazantes, el atacante suele retirarse alarmado al asumir que el agujero está ocupado por una cobra u otra especie peligrosa, permitiéndole al torcol escapar ileso. Esta habilidad para transformarse en un reptil figurado no solo le ha valido el asombro de los ornitólogos, sino también diversos nombres populares que hacen referencia a su capacidad para girar el cuello de manera casi alienígena. Gran búho cornudo, Búho virginianus. Convertirse en la sombra depredadora más letal de las zonas suburbanas y parques arbolados de América del Norte define al gran búho cornudo, una rapaz nocturna de gran tamaño dotada de una envergadura que roza el 1,5 metros, una fuerza de sujeción en sus garras de más de 300 libras por pulgada cuadrada y un vuelo absolutamente silencioso gracias a las estructuras plumosas que disipan la turbulencia del aire. Durante las horas de oscuridad, esta especie no solo caza roedores y mamíferos silvestres, sino que se han documentado numerosos incidentes urbanos donde ataca de forma sistemática a animales domésticos como gatos y perros pequeños, además de ejecutar embestidas territoriales sorpresivas contra transeúntes y corredores nocturnos. Los ataques a seres humanos se dirigen con precisión quirúrgica hacia la cabeza y el cuero cabelludo, donde sus garras afiladas dejan patrones de heridas punzantes paralelas y profundas laceraciones que requieren atención médica urgente. La combinación de su silueta masiva con dos penachos en la cabeza que parecen cuernos, sus gigantescos ojos amarillos o anaranjados que reflejan intensamente la luz en medio de la penumbra y el impacto repentino e inaudible de sus ataques alimentaron históricamente en el folclore popular el pánico colectivo y la histeria por avistamientos de críptidos voladores y entidades sobrenaturales, tales como el célebre hombre polilla, Mothman, o la lechuza en diversas regiones rurales y suburbanas. Chotacabras de la Carolina, Antrostomus carolinensis. Alimentar supersticiones centenarias a lo largo del continente americano ha sido el destino inevitable del chotacabras de la Carolina, un ave estrictamente nocturna que habita en los bosques del sudeste de Estados Unidos y migra durante el invierno hacia el Caribe y América Central. Posee un plumaje extraordinario compuesto por un intrincado patrón de colores pardo, gris y negro que imita la textura de las hojas secas y la hojarasca del suelo, donde pasa todo el día completamente inmóvil confundiéndose con el entorno. Su cuerpo alargado y sus alas estrechas le permiten ejecutar un vuelo pausado y silencioso durante las horas de penumbra, cuando sale a cazar insectos en el dosel forestal.
El rasgo físico más sorprendente de esta criatura se encuentra en la estructura de su cabeza, la cual aloja una enorme abertura bucal bordeada de cerdas rígidas que actúan como un embudo aéreo para atrapar escarabajos y polillas en el aire. Sin embargo, en tiempos antiguos, los pastores observaban a estas aves revoloteando muy cerca del ganado durante las noches y, al ver el descomunal tamaño de su boca, creyeron erróneamente que los animales se abalanzaban sobre el ganado para chupar la leche directamente de las ubres de las cabras y vacas hasta secarlas o dejarlas ciegas. Esta creencia infundada no solo dio origen al mito del chotacabras, que se extendió desde Europa hasta América, sino que le otorgó su nombre científico e histórico en la literatura ornitológica. A esta leyenda infundada se suma un efecto visual impactante cuando los viajeros o investigadores intentan localizarlo en la penumbra utilizando luces artificiales. Detrás de las retinas del chotacabras existe una capa de tejido reflectante llamada tapetum lucidum, una adaptación diseñada para amplificar la escasa luz nocturna y mejorar su visión en la oscuridad. Cuando el haz de una linterna o los faros de un vehículo impactan directamente sobre el rostro del ave posada en el camino o en una rama baja, sus ojos reflejan un intenso y brillante color rojo rubí que parece arder en medio de la noche, una visión espeluznante que durante décadas aterrorizó a los caminantes y alimentó relatos sobre criaturas demoníacas o espíritus del bosque. Pelícano blanco americano, Pelecanus erythrorhynchos. Transformar su bolsa gular en una cámara de sofocación letal convierte al pelícano blanco americano en uno de los depredadores más oportunistas e impactantes de los cuerpos de agua dulce en Norteamérica. Esta especie masiva, de plumaje blanco impoluto y una envergadura que supera los 2,5 metros, es conocida habitualmente por su técnica de pesca cooperativa en la que acorrala peces en aguas poco profundas. Sin embargo, su instinto alimentario no se limita a las presas acuáticas tradicionales. Cuando la oportunidad se presenta o el alimento escasea, exhibe un comportamiento cazador sumamente agresivo hacia otros animales vertebrados. Su enorme pico naranja está equipado con una bolsa gular membranosa capaz de expandirse de forma drástica para contener varios litros de agua o presas de gran tamaño. Utilizando esta estructura como una red biológica, el pelícano se abalanza sobre aves acuáticas vulnerables, como patitos, polluelos de gaviota y fochas, e incluso sobre pequeños mamíferos que nadan o se aproximan a la orilla. Una vez atrapada la víctima dentro de la bolsa, el pelícano cierra herméticamente el pico, impidiendo cualquier vía de escape o toma de aire. Lo que sigue a la captura es un proceso prolongado y angustioso. El pelícano mantiene a la presa atrapada en el interior de la bolsa el tiempo suficiente para que la falta de oxígeno, sumada a la presión del agua retenida y los desesperados intentos de la víctima por liberarse, deriven en su muerte por asfixia o ahogamiento. Mientras la presa forcejea convulsivamente por su vida dentro del tejido elástico de la boca, el pelícano permanece inmóvil en la superficie del agua, ignorando el movimiento hasta que los impulsos cesan por completo. Solo cuando el animal ha dejado de moverse y la sofocación es total, el pelícano manipula el cuerpo inerte dentro de su cavidad bucal para orientarlo de cabeza e inclina la garganta hacia atrás para engullirlo entero. Esta capacidad para sofocar y tragar presas enteras de dimensiones considerables demuestra una faceta insospechada y aterradora en la biología de una criatura que a menudo es percibida como un ave inofensiva de los lagos. Estamos en el nivel 5. Búho pescador de Blackistone, Búho blackistoni. Adentrarse en las densas y congeladas selvas del lejano oriente de Rusia y la isla de Hokkaido en Japón permite descubrir al búho pescador de Blackistone, Búho blackistoni, una de las rapaces nocturnas más masivas, pesadas y temibles del planeta. Con una envergadura que supera casi los 2 metros y garras del tamaño de las de un águila real, este gigante alado ha desarrollado adaptaciones letales para dominar los ecosistemas subárticos más extremos durante las épocas más oscuras del invierno. A diferencia de la mayoría de las estrigiformes que cazan pequeños roedores en prados o campos, esta criatura es un depredador apex de ríos y arroyos congelados. Durante las heladas noches de invierno, cuando las temperaturas caen drásticamente bajo cero, el búho pescador de Blackistone se posa inmóvil en ramas bajas o bloques de hielo cerca de los escasos pozos de agua que permanecen abiertos por las corrientes rápidas.
Utilizando una paciencia absoluta y una visión nocturna prodigiosa, el ave acecha la sombra de grandes peces, salmones, anfibios e incluso mamíferos marinos pequeños o roedores que intentan cruzar la nieve. El verdadero aspecto aterrador de su biología radica en su técnica de caza y oportunismo necrofágico bajo condiciones climáticas hostiles. Cuando detecta a su presa bajo la capa de hielo, se lanza en un picado pesado pero certero, sumergiendo sus patas provistas de escamas rugosas y garras afiladas en el agua helada para sujetar presas que pueden igualar su propio peso corporal. Asimismo, en los periodos de hambruna extrema, esta ave utiliza la fuerza descomunal de su pico para despedazar peces o anfibios que han quedado congelados en la superficie del hielo, o incluso atacar a vertebrados mayores que yacen atrapados e indefensos en las profundas capas de nieve, arrancándoles las extremidades y devorándolos vivos antes de que sucumban a la hipotermia. Cuco común, Cuculus canorums. Infiltrarse en el seno de un hogar ajeno y desatar un engaño biológico de proporciones devastadoras convierte al cuco común en el parásito de puesta más infame y perfeccionado del reino animal. Esta especie migratoria, que recorre enormes distancias entre Europa, Asia y África, ha renunciado por completo a las responsabilidades parentales de construir nidos, incubar huevos o criar a su propia descendencia. En su lugar, la hembra del cuco acecha pacientemente desde la copa de los árboles el comportamiento de aves de menor tamaño, como los carriceros o las bispitas. Aprovechando un segundo de ausencia de los dueños del nido, desciende con precisión, engulle uno de los huevos originales para no alterar el número total y deposita el suyo, el cual mimetiza con un detalle asombroso el patrón de color y las manchas de la puesta del hospedador. El verdadero drama biológico se desencadena apenas eclosiona el polluelo del cuco, un evento que suele ocurrir antes que el de sus hermanos adoptivos, debido a un período de incubación ligeramente más corto. Nacido completamente ciego, desprovisto de plumas y con una frágil piel rosada, el intruso posee una depresión anatómica adaptada en su espalda. Guiado por un instinto implacable, el recién nacido maniobra de forma incansable para colocar cada uno de los huevos o polluelos legítimos sobre esa concavidad dorsal, empujándolos con sus patas hacia el borde de la cavidad hasta arrojarlos al vacío. Este infanticidio sistemático ocurre en presencia de los padres adoptivos, quienes observan la escena de manera completamente indiferente, incapaces de procesar el destino trágico de sus verdaderos hijos, que yacen muertos o muriendo al pie del árbol. Una vez que ha asegurado el monopolio absoluto del nido, el joven cuco despliega un mecanismo de manipulación sensorial y hormonal de una efectividad espeluznante sobre sus víctimas. A medida que crece a un ritmo acelerado, el parásito abre una enorme cavidad bucal de un color rojo anaranjado brillante, un estímulo visual supremo que desencadena una respuesta neuroquímica incontrolable en el cerebro de los padres adoptivos, inundando su sistema con prolactina y otras hormonas asociadas al cuidado parental. Para potenciar aún más este engaño, el intruso es capaz de vocalizar un chillido repetitivo y estridente que simula la frecuencia sonora combinada de una nidada entera de polluelos hambrientos, sobrecargando el sistema nervioso de los adultos. Cegados por este hiperestímulo sensorial, las diminutas aves entran en un estado de servidumbre compulsiva que las lleva a desgastarse físicamente hasta el límite de sus fuerzas. Durante semanas, trabajan de manera ininterrumpida desde el amanecer hasta el anochecer para cazar insectos, gusanos y orugas con los que alimentar al intruso, ignorando por completo la grotesca desproporción física de la escena. La imagen final de este engaño evolutivo alcanza niveles surrealistas cuando el joven cuco, habiendo superado hasta 10 veces el tamaño y el peso de sus cuidadores, apenas cabe en el nido destruido, mientras los pequeños padres adoptivos se posan sobre su espalda o su cabeza para introducir comida directamente en su garganta. Avestruz africano, Strutio camelus. Adentrarse en las zonas áridas de la sabana y los desiertos del continente africano permite presenciar una conducta tan insólita como macabra en el avestruz africano, Strutio camelus. La osteofagia, es decir, la ingesta deliberada de huesos secos y restos esqueléticos. Aunque la imagen habitual de esta megafauna aviar está asociada al consumo de semillas, hierbas, frutos y pequeños invertebrados, las duras exigencias ambientales de su hábitat la obligan a recurrir a fuentes de nutrientes verdaderamente extremas para garantizar su supervivencia. El primer factor que desencadena este comportamiento radica en una necesidad mineral crítica.
Para mantener una estructura ósea masiva capaz de soportar hasta 150 kilogramos de peso corporal y, en el caso de las hembras, para sintetizar las gruesas cáscaras de calcita de los huevos más grandes del planeta, el avestruz requiere niveles astronómicos de calcio y fósforo. Cuando los suelos áridos y la vegetación seca de la estación estival no logran suplir esta demanda nutricional, el sistema endocrino del ave activa un impulso instintivo que la lleva a buscar cadáveres antiguos y esqueletos blanqueados por el sol que yacen en la llanura. El segundo motivo detrás de esta conducta es de naturaleza puramente mecánica. Al igual que todas las aves modernas, el avestruz carece de dientes para masticar o triturar los alimentos antes de engullirlos. Toda la digestión física recae en su impresionante molleja, un órgano muscular desmesuradamente fuerte que necesita mantener lleno de elementos abrasivos conocidos como gastrolitos. Si bien habitualmente tragan piedras, gravilla e incluso pedazos de cristal o metal, los fragmentos de hueso cumplen una doble función perfecta. Actúan como muelas mecánicas dentro del estómago para triturar la vegetación dura y, al mismo tiempo, son disueltos paulatinamente por los potentes jugos gástricos del ave, liberando minerales directo al torrente sanguíneo. Observar a un avestruz africano ejecutando esta práctica resulta una experiencia profundamente inquietante para cualquier espectador. El ave utiliza su pico plano y córneo para inspeccionar y manipular cráneos de pequeños mamíferos, costillas, fémures o espinas dorsales de animales que perecieron tiempo atrás. Una vez que selecciona el fragmento adecuado, posiciona la estructura ósea en el extremo de su boca e inclina violentamente su largo cuello hacia arriba, realizando una serie de contorsiones musculares visibles mientras el hueso desciende entero a lo largo de su garganta. Esta faceta necrófaga y oportunista del avestruz rompe por completo con el estereotipo de un herbívoro inofensivo en la naturaleza. La visión de una criatura de más de 2 metros de altura manipulando y tragando los restos esqueléticos de otros animales en la penumbra de la sabana constituye una prueba contundente de la capacidad de adaptación de estas aves prehistóricas, dispuestas a someter incluso a los muertos para mantener la fortaleza de su propio cuerpo. Kea, Nestor notabilis. Habitar las cumbres heladas y los valles escarpados de los Alpes del Sur en Nueva Zelanda convierte al Kea, Nestor notabilis, en una de las criaturas más insólitas y fascinantes del reino aviar. Reconocido mundialmente como el único loro alpino del planeta, esta especie destaca por su plumaje verde oliva con deslumbrantes matices anaranjados bajo las alas, así como por una inteligencia cognitiva superior que rivaliza con la de los primates. Su curiosidad insaciable y su capacidad para resolver problemas complejos, manipular herramientas y cooperar en grupo le han otorgado una fama de animal ingenioso, pero detrás de esa fachada juguetona se oculta una faceta depredadora e inquietante que aterrorizó a los ganaderos durante generaciones. La introducción masiva de la ganadería ovina por parte de los colonos europeos en el siglo XIX alteró drásticamente la dieta tradicional del Kea, compuesta originalmente por raíces, bayas, néctar e insectos. Atraído en un principio por las carcasas de animales muertos y las pieles puestas a secar en las granjas, el loro pronto descubrió una fuente inagotable de calorías concentradas: la grasa subcutánea depositada en el lomo de las ovejas vivas. En lugar de limitarse a la carroña inerte, grupos de Keas desarrollaron una técnica de caza nocturna metódica y aterradora, adaptándose a atacar al ganado en la oscuridad mientras los rebaños descansaban indefensos en las laderas montañosas. El método de ataque desplegado por esta ave destaca por su absoluta crueldad biomecánica. Durante las horas de penumbra, el Kea vuela en silencio hasta posarse sobre el lomo de una oveja dormida, sujetándose con firmeza a la lana mediante sus garras cigodáctilas. Utilizando su pico superior, extremadamente largo, curvo y afilado como un bisturí, el loro comienza a perforar repetidamente la piel hasta alcanzar la capa de grasa del lomo cercana a los riñones. A pesar de los desesperados e inútiles intenta del mamífero por sacudírselo o huir a ciegas en la penumbra, la criatura se mantiene aferrada al animal, desprendiendo jirones de carne y grasa mientras la oveja agoniza o cae despeñada por las laderas rocosas en medio del pánico. Incluso cuando la víctima lograba sobrevivir al ataque nocturno inicial, las laceraciones profundas y expuestas en la región lumbar solían derivar en infecciones bacterianas fatales o la infestación por larvas de moscas. Este comportamiento provocó un conflicto encarnizado con los granjeros locales, quienes declararon una guerra abierta contra la especie e instauraron recompensas gubernamentales que resultaron en la matanza de más de 150.000 ejemplares hasta su protección legal definitiva.
Hoy en día, la figura del Kea permanece como un testimonio perturbador de cómo la alta inteligencia animal y la adaptabilidad evolutiva pueden dar origen a un depredador sediento de sangre en el entorno alpino. Pteroochelteue, Vanellus quilensis. Convertirse en uno de los guardianes territoriales más agresivos y temidos de los campos, pastizales y zonas urbanas de América del Sur define al Pteroochelteue, Vanellus quilensis. Esta ave caradriforme, de apariencia vistosa con plumaje gris, pecho negro y un característico copete en la cabeza, esconde detrás de su figura elegante una verdadera maquinaria de combate psicofísico diseñada para defender su territorio a cualquier costo. Al construir sus nidos directamente sobre el suelo en depresiones despejadas entre la hierba, la especie queda expuesta a un riesgo constante de depredación y pisoteo. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, el Tero ha desarrollado una estrategia de defensa periférica sumamente elaborada. Su primera línea de acción se basa en el engaño táctico. Cuando un intruso o un posible depredador se aproxima, el Tero adulto se aleja sigilosamente de la ubicación real del nido y se posa a varios metros de distancia. Una vez allí, simula estar empollando o finge una ala rota, atrayendo la atención del invasor hacia un punto completamente falso para alejarlo de sus huevos o polluelos. Si la distracción no funciona y la amenaza continúa avanzando, la pareja de teros desencadena una guerra psicológica implacable. Las aves comienzan a sobrevolar en círculos a baja altura, ejecutando maniobras erráticas mientras emiten un grito metálico, agudo y ensordecedor que se escucha a cientos de metros. Este despliegue sonoro incesante busca desorientar, saturar el sistema auditivo del intruso y sembrar una sensación de pánico constante, imposibilitando la calma en las inmediaciones de su perímetro. Cuando la disuasión acústica falla, el Tero pasa de inmediato a la agresión física directa mediante ataques en picado rasante ejecutados a gran velocidad. El verdadero peligro de estas embestidas reside en un rasgo anatómico oculto bajo el plumaje de sus alas. Cada articulación carpiana está dotada de un espolón óseo cónico, afilado y de un intenso color rojo brillante. Al lanzarse en picado contra su objetivo, el ave no busca golpear con el pico, sino impactar con la contundencia de sus alas, convirtiendo estos punzones rígidos en verdaderas dagas aéreas. El impacto de estos espolones impulsados por la velocidad del vuelo es capaz de infligir graves traumatismos craneales, profundas laceraciones en el cuero cabelludo y severas lesiones oculares que pueden causar ceguera permanente en perros, ganado o personas que se adentren desprotegidas en su territorio. La combinación de engaño, tortura sonora y embestidas quirúrgicas convierte al Tero en una de las aves más temidas de las praderas sudamericanas, demostrando que una criatura de mediano tamaño puede imponer el terror absoluto para garantizar la supervivencia de su progenie. Hemos llegado al final del video, muchas gracias. Pasemos a la sección de saludos. Les agradezco todo su apoyo a mi contenido, como siempre lo hacen, espero y todos se encuentren muy bien, pero si están pasando por malos momentos, solo quiero decirles que todo mejora, no se rindan, vale mucho la pena esperar a que todo pueda mejorar, les mando un muy fuerte abrazo a la distancia. Si mi video te ha gustado, por favor dale like, comenta cuál fue el ave que te ha impactado más, comparte mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscríbete a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.